Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo, año 2025, de este 26º seminario internacional que tiene como título Delitos informáticos, delitos sexuales en tiempos de inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es doctorando en ciencias forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Nos acompaña desde el hermano país de México para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Puede hacer uso de la palabra y dar inicio a su ponencia, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Pues muy bonito día. Hoy efectivamente vamos a hablar de delitos informáticos, delitos sexuales. Bueno, ciberdelitos al desnudo prácticamente. Lo que deben de saber sobre los crímenes digitales y violencia sexual en línea. ¿Sabían que un simple mensaje en línea puede convertirse en un delito grave? Ella solamente tenía 18 años. Vivía en un pequeño municipio del estado de Puebla, México. Era joven, confiada y enamorada. Un día, un video íntimo suyo empezó a circular en las redes sociales sin su permiso, sin su rostro, pero con su dignidad expuesta. Su comunidad entera la señaló, se burló y la culpó. Ella intentó desaparecer 3 veces, pero no desapareció. Ella luchó contra esta situación. Y su nombre, que antes fue motivo de escarnio, se convirtió en la ley Olimpia, aquí en México. Su nombre es Olimpia Coral Melo. Lo que vivió Olimpia en el 2013 no era un chisme viral, era una violencia, y en el 2014 esa violencia se convirtió en una gran propuesta legal. Así nació la Ley Olimpia, una reforma pionera que hoy protege a víctimas de violencia digital en todo México. Una ley escrita de dolor, pero también desde la resiliencia. Hoy quiero contarles sobre esos delitos que ocurren en silencio y se comparten con un clic. Vamos a hablar sobre el grooming, la sextorsión, el fraude digital y la violencia sexual en línea. Pero también hablaremos de justicia, de derechos y de lo que puedes hacer para protegerte y proteger a otros. Esto es ciberdelitos al desnudo, porque la violencia digital existe, pero el silencio ya no es una opción. Vamos a ver qué son los delitos informáticos. Imaginen que alguien entra a su casa sin romper una ventana, solo que está en esa casa en la computadora de ustedes. Eso en el mundo digital se llama acceso no autorizado y es solo uno de los tantos rostros de los llamados delitos informáticos. Phishing son los correos falsos que simulan ser blanco para robar tus datos. Es la suplantación de identidad. Alguien usa tu foto y nombre para engañar a otros. El phishing, como lo comentaba, que son correos falsos, también es un robo de contraseñas y un fraude bancario. Es el acceso a cuentas personales o empresariales sin permiso. Quizá piensen, a mí no me va a pasar, pero ¿cuántas veces se ha usado la misma contraseña para todo? Ahí empieza la vulnerabilidad. En lo digital, el crimen no siempre deja huellas, pero sí deja víctimas, y muchas veces ni siquiera los notamos hasta que desgraciadamente es tarde. Vamos a ver qué es la violencia sexual. ¿Qué pasa cuando el daño ya no se ve en un golpe, sino en una imagen viral? Cuando el abuso no deja moretones, pero sí cicatrices invisibles. La sextorsión es el chantaje con imágenes íntimas. Esta es una forma de extorsión en la que una persona amenaza con divulgar imágenes, videos o mensajes sexuales
si la víctima no entrega un dinero, favores sexuales u otro tipo de beneficios. En el contexto digital, suele comenzar con el robo, la filtración o envío voluntario de contenido íntimo en situaciones de confianza o engaño. Aunque la palabra sextorsión no aparece literalmente en muchos códigos, sí está castigada por diversas leyes. Por ejemplo, en el Código Penal Federal aquí en México, en el artículo 209, sanciona la extorsión que aplica cuando hay un chantaje con fines económicos. El artículo 181 cuater tipifica el delito de violación a la intimidad sexual y esta es reformada derivada de la Ley Olimpia. Se castiga hasta con 6 años de prisión por divulgar, distribuir o amenazar con difundir contenido íntimo sin consentimiento. Bueno, también tenemos la Ley Olimpia aquí en México en el 2021 a nivel federal y reconoce la violencia digital y la violencia mediática como delitos. Sanciona el uso no consentido de imágenes íntimas, amenazas de difusión y cualquier tipo de control o manipulación digital con fines sexuales o extorsivos. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es la violencia digital? Bueno, pues es cualquier acto que cause daño emocional, psicológico, económico o sexual a través de medios digitales, como en las redes sociales, como en mensajes, correos electrónicos, sitios web o cualquier tecnología de la información. Incluye la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, las amenazas de publicar contenido íntimo, que es la sextorsión, el hostigamiento o el acoso en línea, el robo de identidad o suplantación para atacar a otra persona. También puede ser una manipulación o el uso de imágenes con tecnología como los deepfakes, el espionaje digital, el acceso no autorizado a conversaciones privadas o dispositivos. En resumen, si hay una intención de controlar, dañar, chantajear, humillar o invadir la privacidad de una persona usando tecnología, esto es violencia digital. Pero, ¿qué es la violencia mediática? Bueno, la violencia mediática se refiere a la representación o difusión de mensajes o contenidos a través de medios de comunicación, como por ejemplo lo sería la televisión, la prensa, las redes sociales o plataformas digitales, que promuevan estereotipos sexistas, que expongan imágenes íntimas sin consentimiento, que justifican o minimizan la violencia contra las mujeres, revictimizan a personas afectadas por violencia sexual o digital. Por ejemplo, si un medio muestra imágenes de una mujer en una situación privada para generar morbo o si minimiza públicamente una agresión con frases como ella lo provocó, estamos ante una violencia mediática. ¿Qué dice la ley de esto? Bueno, desde la incorporación de la Ley Olimpia aquí en México, el Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se reconoce como formas de violencia contra las mujeres, la violencia digital, la violencia mediática. Se establece la obligación del Estado de prevenir y sancionar y erradicarlas. Esto significa que ya no se trata solo de problemas personales o de dramas en redes. Son delitos que implican una responsabilidad penal y puede derivar en multas o también en cárcel. Las víctimas pueden denunciar, exigir medidas cautelares y recibir apoyo jurídico y psicológico. Tenemos también códigos estatales como en los estados como en Puebla, Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo, que han tipificado de forma específica la sextorsión como un agravante de otros delitos. En el plano internacional encontramos que la ONU es la Oficina contra la Droga y el Delito UNODC considera la sextorsión como una forma de corrupción y violencia de género basada en el abuso del poder. La Interpol la clasifica como una amenaza digital global, sobre todo hacia los menores, adolescentes y mujeres jóvenes. Las convenciones internacionales como el CEDAW y el Protocolo de Palermo permiten a los países legislar sobre formas nuevas de explotación no física. En caso breve real, para narrar esto como ¿cómo lo podremos poner? Como un ejemplo, en el 2022, un adolescente de 17 años en California fue víctima de sextorsión.
Él recibió un mensaje con una imagen íntima falsa de una chica. Lo engañaron para que él compartiera una suya y en minutos lo amenazaron con difundirla a sus familiares si no pagaba. El envío del dinero, pero las amenazas continuaron y horas después, pues él se privó de la vida. El FBI reveló que detrás de este caso había una red internacional de extorsionadores que operaban desde el extranjero. Este caso, pues obviamente fue devastador, pero poderoso también para ilustrar el impacto real y silencioso de este tipo de delito, ya que la experiencia de una persona que sufre sextorsión puede ser devastadora a niveles emocionales, sociales y psicológicos, como lo vimos en este hecho, pues el chico se priva de la vida y como podemos ver, no es solo una amenaza digital, es un tipo de violencia silenciosa que puede invadir lo más íntimo y personal. Por ejemplo, ¿qué puede sentir una víctima al estar en una situación de estas? Pues obviamente va a sentir un shock y una confusión. La víctima suele sentirse desorientada al principio, muchas veces no entiende cómo consiguieron sus imágenes o también se puede preguntar si fue culpa suya por haberlas compartido con alguien en quien no confiaba, en quien confiaba. La vergüenza puede impedirle hablar o impedir ayuda de inmediato y se la pasa pensando, ay, pues, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo voy a contarle a alguien? Y si se entera mi familia, o sea, es tanta vergüenza que, como lo vimos en este ejemplo, pues él se priva de la vida. También pueden sentir un miedo paralizante. Este miedo se convierte en un compañero constante, es un miedo a que las imágenes se publiquen, miedo a que su familia o su comunidad lo sepa, miedo a perder el empleo, las relaciones o simplemente la reputación. Como lo podemos ver, es una amenaza invisible que consume desde adentro. Vive revisando su celular, por ejemplo, cada 2 minutos y esperando pues que esto no haya pasado, ¿no? Obviamente también va a sentir una culpa y una vergüenza. Las víctimas muchas veces se sienten responsables, incluso cuando el delito lo comete otro. Esa culpa no es racional, pero es real y dolorosa para ellos, y la vergüenza puede hacer a que se sientan, que se aíslen de sus amigos, que se aíslen de la familia, y muchas veces pueden llegar a tener redes de apoyo, pero muchas veces también no las pueden tener y piensan, yo me lo busqué, y por qué fui tan ingenua, por qué fui tan tonto, por qué mandé esta fotografía, lo que provoca una ansiedad y una desesperanza, pues la presión del chantaje puede llevar a crisis de ansiedad, de insomnio, ataques de pánico, incluso pensamientos suicidas. Muchas personas sienten que no hay salida y especialmente si el agresor sigue presionando. Él va a pensar, la víctima va a pensar, pues no puedo más, me siento muy triste, me siento atrapado, no sé cómo detener esta situación. Pero también muchas veces como Olimpia eh, pueden tener resiliencia. Cuando reciben apoyo y tienen acceso a herramientas legales y emocionales, muchas víctimas transforman este dolor y pueden adquirir este dolor y pueden sentir una fuerza que pueden ayudar a recuperar su voz, su dignidad y su historia es posible y cada vez son más quienes rompen el silencio. Entonces ya no van a sentir más culpa y van a saber que el error fue de quien compartió y que no fue el suyo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro delito que se llama grooming. Este tipo de delitos está pasando mucho. Hay que tener mucho cuidado, pues son adultos que fingen ser menores para engañar a niñas y niños. En México, por ejemplo, el grooming está tipificado en el Código Penal Federal, específicamente en el artículo 183 bis, a quien por medio de cualquier tecnología de información y comunicación contacte a una persona menor de edad con el propósito de obtener imágenes, videos o grabaciones de contenido sexual o eróticos, o también para solicitarle una conducta sexual, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Pero vean, aquí en México sería como un delito de un menor impacto, o sea, no es delito de alto impacto, cuando a mi punto de vista sí debería de ser un delito de alto impacto. Además, puede vincularse con otros delitos como corrupción de menores, que se encuentran en el artículo 201, pornografía infantil en el artículo 202 y la violación a la intimidad sexual,
que está dentro de la ley Olimpia. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es en la ONU. En el artículo 34 obliga a los estados a proteger a los menores contra toda forma de explotación sexual. También tenemos el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Esto en el 2001 promueve la tipificación del grooming como un delito informático. La ley Mica Ortega, esto es en Argentina, establece un programa nacional de prevención de grooming y reconoce al delito como una forma de violencia digital. Esto de la ley Mica Ortega es un caso real. Esto fue por Micaela Ortega. Esto sucedió en el año del 2016 en Argentina. Micaela tenía 12 años cuando fue contactada por un hombre de 26 años que se llamaba Jonathan Luna, quien se hizo pasar por una niña en Facebook. Bueno, tras semanas de conversación, la convenció de encontrarse en persona y Micaela desapareció ese día. Un mes después, fue hallada sin vida y había sido estrangulada. Este fue el primer caso de grooming seguido de muerte en Argentina y Luna fue condenado a prisión perpetua y el caso impulsó la creación de la ley Mica Ortega que promueve la prevención del acoso digital a menores. Bueno, esto del grooming es una difusión obviamente no consentida de contenido íntimo, como en el caso de Olimpia, y en México este delito está reconocido también gracias a la ley Olimpia, en conjunto con las reformas legales que modificaron el Código Penal Federal para incluir los delitos contra la intimidad sexual. Reformaron la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, así como el reconocimiento de la violencia digital como una modalidad de violencia de género. El artículo clave aquí es el artículo 199 sep-10 del Código Penal Federal, vigente desde el 2021. Sanciona con 3 a 6 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa a quien divulgue, comparta o amenace con difundir imágenes, audios o video de contenido íntimo, sexual y sin consentimiento. Es importante que si el agresor es pareja, expareja o hay una relación de confianza, la pena puede aumentar hasta una mitad. A nivel internacional, tenemos la Convención de Belém do Pará, la OEA, obliga a los estados a prevenir y sancionar toda forma de violencia contra la mujer, incluyendo pues la digital. Tendamos el CEDAW, donde reconoce la violencia digital como una extensión de la violencia de género, y la ONU, en donde las mujeres y la OEA han impulsado guías para armonizar legislaciones en América Latina, y aunque aún hay esa disparidad entre países. Tenemos un asunto, por ejemplo, Ana Baquedano, esto fue en Yucatán, aquí en México. Ana tenía 16 años cuando su exnovio difundió un video íntimo suyo sin consentimiento. El video se viralizó en la escuela y la comunidad. Ana fue una víctima de burlas, de acoso y de aislamiento, pero en lugar de esconderse decidió alzar la voz. En el 2018 impulsó una reforma en el Congreso de Yucatán para tipificar este delito y gracias a su activismo el Estado aprobó una versión local de la ley de Olimpia. Hoy Ana es una defensora de derechos digitales y de charlas en todo el país. Su historia demuestra que la vergüenza no es de la víctima, sino del agresor. Bueno, este caso es poderoso porque muestra cómo un adolescente transformó el dolor en una acción legislativa. Ahora vamos a hablar de los deepfakes. ¿Qué son los deepfakes? Bueno, pues es una edición digital de imágenes para poner el rostro de una persona en escenas íntimas falsas. Cuando la mentira digital se convierte en violencia real. Aunque en México aún no cuenta con una ley específica que mencione los deepfakes sexuales, sí existen herramientas legales que permiten sancionar este uso cuando vulneran la intimidad o la dignidad de una persona. Por ejemplo, el artículo 199 sep-10 del Código Penal Federal castiga con 3 a 6 años de prisión y multa a quien difunda contenido íntimo sin consentimiento. Aunque fue pensando para imágenes reales, puede aplicarse también en los deepfakes si demuestra el daño a la víctima.
Ahí también tenemos la ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género. Si el deepfake tiene contenido sexual y se usa para humillar, para acosar o extorsionar, puede ser sancionado como violación a la intimidad. Mm, bueno, también tenemos una reforma en Sinaloa, aquí en México, en el 2024, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una reforma que penaliza explícitamente la creación y difusión de contenido sexual. Esto, si está manipulado con inteligencia artificial, esto sienta un precedente para otros estados. Por ejemplo, también a nivel internacional, la Unión Europea clasifica los deepfakes sexuales como ciberviolencia y trabaja en un marco legal para obligar a plataformas o eliminarlos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la propuesta es Take It Down Act, en donde busca dar herramientas a víctimas para eliminar imágenes falsas y sancionar a los responsables. En España se penaliza el uso vejatorio de la inteligencia artificial en contenido sexual, especialmente cuando afecta a menores. Por ejemplo, un caso real fue en Córdoba, Argentina, en el 2025. Una joven de 19 años, un joven de 19 años fue procesado por crear deepfakes sexuales de sus compañeras del colegio. Este usó inteligencia artificial para insertar sus rostros en escenas pornográficas y las publicó en Internet con sus nombres reales. Las víctimas eran menores de edad y sufrieron ansiedad, aislamiento y síntomas de estrés postraumático. Este caso fue tan grave que la fiscalía lo encuadró como lesiones graves con violencia de género y por ejemplo, imaginen que alguien toma tu foto de perfil y la coloca en un cuerpo desnudo. O sea, la sube a una página porno. Esto obviamente no es real, pero el daño sí lo es. Eso les pasó a estas 16 adolescentes en Córdoba. Sus rostros fueron usados para crear pornografía falsa. Hoy es responsable y enfrenta un juicio donde podría enfrentar hasta 20 años de prisión por violencia de género, porque aunque la imagen era falsa, pues el trauma fue verdadero. Vamos a ver recomendaciones de prevención para poder prevenir este tipo de delitos. Hay que saber proteger la identidad digital. Hay que evitar publicar fotografías con alta resolución. Por ejemplo, si ponen gestos característicos que faciliten su manipulación, por ejemplo, son sonrisas amplias, cejas levantadas, ojos bien abiertos o guiños pronunciados. Por ejemplo, si ponen diferentes fotografías de este tipo, obviamente que los ciberdelincuentes van a tomar estos gestos que hacen a que los algoritmos identifiquen fácilmente la posición de los ojos, de la nariz, de la boca, para encajar el rostro pues, en un cuerpo ajeno. Las selfies o fotos de tipo perfil, donde las personas están centradas y mirando de frente, pues son las más usadas para fabricar estos deepfakes realistas. Obviamente que si tienen una buena iluminación y están uniformes y el rostro es despejado, este, son más fáciles de procesar por la inteligencia artificial. Múltiples expresiones del mismo rostro, es como les comentaba, por ejemplo, si tienen risa, enojo, sorpresa, obviamente que ciberdelincuente va a tomar todas este tipo de características del rostro para poder emitir pues una película o como imágenes más reales, ¿no? Serían como imágenes más convincentes. Aunque parezca contradictorio, pues los videos caseros con buena definición, pues también pueden usarse como base para montar escenas falsas, si están disponibles públicamente. Lo que para ti es una simple selfie en la playa, para un agresor digital puede ser materia prima de una manipulación. Por eso, los que compartimos en redes no es inofensivo si llega a las manos equivocadas. Bueno, hay que verificar y denunciar contenidos sospechosos. Si ven que las imágenes sexualizadas que aparecen falsas, especialmente de figuras públicas o personas conocidas, pues traten de no compartirlas. No estemos fomentando esto de la ciberdelincuencia.
Hay que denunciar el contenido inmediatamente en las plataformas y si es posible ante autoridades. Hay que fomentar también la conciencia de no tener culpa, o sea, de educar a los jóvenes y adultos sobre la existencia de deepfakes y hay que ayudar a prevenir la revictimización. Hay que recordar que nadie es culpable por aparecer en una imagen falsificada. Por ejemplo, podemos utilizar herramientas tecnológicas de defensa como el Take It Down del National Center for Missing and Exploited Children, que permite a menores pedir la eliminación de imágenes íntimas reales o falsas. Hay que usar buscadores inversos de imágenes para saber si el rostro fue manipulado. Recuerden que también se puede observar a simple vista cuando una imagen es manipulada. Por ejemplo, la cara, obviamente no va a coincidir, por ejemplo, con el cuello o, por ejemplo, siempre se va a ver como modificado, ¿no? Incluso si hacen las películas, por lo general en las películas que son editadas no parpadean tanto, o sea, no, los ojos no parpadean, no tienen como la naturalidad que debería de tener una película eh, pues real. ¿Cuáles serían los derechos de las víctimas de los deepfakes sexuales? Bueno, el derecho a la privacidad. Toda persona, recuerden que tiene derecho a que su imagen y su voz no sea manipulada ni difundida sin su consentimiento, especialmente con fines sexuales. También tienen derechos a la protección legal. Por ejemplo, en México las víctimas pueden denunciar bajo la ley Olimpia la violencia digital. Pueden solicitar medidas cautelares para eliminar el contenido en línea y evitar contacto con el agresor y recibir protección policial si es necesario. También tienen derecho a la reparación integral, en donde las víctimas pueden acceder a apoyo psicológico, asesoría legal gratuita y en algunos casos a la indemnización del daño moral. También podemos exigir una disculpa pública o sanciones civiles y penales para el agresor. También la víctima tiene derecho a no ser revictimizada bajo medios, autoridades y redes sociales. No se deben de difundir, revictimizar ni culpar a la persona afectada. Hay que exponer el caso sin su consentimiento, también puede ser otra forma de violencia. La violencia digital no se detiene como con un silencio. Hay que pensar que si no tenemos que tomar medidas con conocimiento, acción y empatía. Por ejemplo, si alguien manipula la imagen, recuerden que no están solos, recuerden que el cuerpo no está en ese video, pero tu dignidad sí merece justicia, por eso no debemos de quedarnos callados. Según el INEGI, en más del 20% de mujeres mexicanas que usan Internet, pues han sido acosadas digitalmente y la mayoría pues obviamente no denuncia por vergüenza. Bueno, hay que hacer no al exhibicionismo, no es venganza, es violencia y se persigue por ley. Recuerde que tu rostro puede ser manipulado, pero tus derechos no. Em, gracias por acompañarnos en este recorrido por estos caminos, a estas cuestiones obscuras, pero siempre va a haber una luz, siempre iluminables de la inteligencia digital y la justicia humana. En tiempos donde un clic puede construir o destruir, o también puede defender los derechos digitales, esto no es una opción, es una responsabilidad compartida de toda la sociedad. Agradezco profundamente al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por abrir este espacio de reflexión, por celebrar su tercer aniversario con el compromiso de siempre poner la tecnología al servicio de la ética y a la equidad y a la humanidad. Que sigamos conectando neuronas y circuitos, ciencia y conciencia, leyes y compasión, porque el futuro no se predice, se diseña. Y si lo hacemos con derechos, será un futuro verdaderamente inteligente. Bueno, pues hasta pronto y gracias por creer en la inteligencia que también protege. Muchas gracias y tengan muy bonito día. Es todo, Dar doctor. por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 26º Seminario Internacional que tiene como título Delitos informáticos, delitos sexuales en tiempos de inteligencia artificial.
Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, un honor y un privilegio contar con su participación, doctora Heidi Piedad Hernández Inigo. Desde acá, de Lima, Perú, un abrazo muy fuerte para usted y muchas gracias por esta maravillosa presentación. Muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades.